Amén. Hace un par de semanas, exactamente 2 domingos, nosotros ministramos aquella palabra sobre fortalecerse dando gloria a Dios. ¿Se recuerdan de la palabra? ¿Verdad? Decíamos que ese dar gloria a Dios, la palabra en griego, como dijimos, la Biblia fue escrita en 3 idiomas. Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, que es la lengua de los judíos hasta el día de hoy que ellos hablan. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y arameo. Arameo era una mezcla de lenguas, ¿verdad? Como decimos menos, vamos a poner el arameo, es como decir los riverenses ya que hablan el portuñol, una mezcla de español con portugués. Entonces el arameo era una mezcla de idiomas que se empezó a hablar también, que aparece en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. El griego era como el inglés de hoy en día, ¿verdad? Hoy en día usted va a cualquier país y si no habla la lengua del país, usted habla inglés y lo van a entender. Siempre hay alguien que habla inglés. Entonces el Nuevo Testamento fue escrito en griego y en arameo. Y nosotros dijimos que la palabra en el Nuevo Testamento para gloria era doxo, que tenía que ver con brillo, con gloria, tenía que ver también, dijimos, con luz, ¿verdad? Que fue lo que le sucedió a Pablo cuando iba camino a Damasco, ¿verdad? Tenía que ver con esa gloria, aquella gloria también que estaba en el rostro de Moisés. Pero la otra gloria también que tenía que ver era con opinión, ¿verdad? Con la opinión que Dios tenía a nuestro respecto. Entonces, nosotros dijimos en esa palabra que nosotros damos gloria a Dios cuando tenemos una opinión correcta a su respecto. O sea, cuando pensamos lo que Dios es, cuando creemos lo que Él dice, estamos dando gloria a Dios. Entonces, dar gloria a Dios va mucho más que decir, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Tiene que decir, ¿verdad? Tiene que... los hermanos, mientras yo estoy diciendo algo aquí o compartiendo algo, cuando te dice amén, ¿verdad? Le vamos ya instruimos aquí sobre las ofrendas y diezmo al inicio. Ahora instruimos sobre el culto, ¿verdad? Lo que es la dinámica del culto. Cuando el pastor dice algo, usted dice amén, te está diciendo así sea, es así, yo concuerdo, yo creo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos ministrando la palabra de Dios. Y dijimos que ese gloria a Dios no era solamente dar gloria a Dios, ¿verdad? Sino que ese dar gloria a Dios es creer. La Biblia dice que Abraham creyó y se fortaleció dando gloria a Dios, ¿verdad? Y ese fortalecerse no era que él decía gloria a Dios y quedaba más fuerte, ¿verdad? Gloria a Dios, fortalecerse es cuando yo creo. No importa lo que esté sucediendo afuera, no importa lo que las circunstancias digan, ¿verdad? Yo tengo una palabra, yo creo lo que Él dijo. Si Jesús dijo tal cosa, es así. Él no va a cambiar. La Biblia dice que Él no cambia, en Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si Él dijo, la última palabra es esa, está escrito y es así. Amén. Pero yo no siento, pero yo no veo. Conmigo no pasa. Entonces, el que está mal es usted, ¿verdad? No es Él. El que está mal soy yo. Si conmigo no pasa, entonces estoy mal. Bueno, si está mal, busque a Él. Hay gente que dice, no, entonces si estoy mal, largo todo y me voy. No es así, al contrario, si usted está mal, tiene que buscar a alguien que lo ayude, y es Él el que lo ayuda, ¿verdad? Rendirse a su corazón a Él. Entonces, esa palabra era ser fortalecido en el poder de su gloria, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poco más sobre, sería como la continuación, aquella sería la palabra 1, esta sería la palabra 2, la continuación que es, ¿verdad? Ven. El título de esta palabra es ven con el peso de tu gloria, ¿verdad? Y tal vez cuando diga así, usted puede pensar allí en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo consagró el templo para el Señor. La Biblia dice que era tanta la gloria allí que los sacerdotes, los levitas, ¿verdad? No podían quedarse en pie por causa del peso de la gloria de Dios. Pero va mucho más que eso. Nosotros dijimos la semana pasada, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, la palabra era doxo, que tenía que ver con glorificar, magnificar, con un concepto al respecto, una buena opinión al respecto de algo. Pero hoy vamos a estar viendo sobre qué es gloria en el Antiguo Testamento, ¿verdad?
abra allí el pasaje, y ahora sí vamos a orar por la palabra. Abra allí 1 Corintios 1:21. Dice así, 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Cierre sus ojos ahí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos rendimos ante tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú hables a nuestros corazones y a nuestras vidas de una manera clara, entendible, que tú traigas luz, que tú traigas revelación, que tú traigas peso, Señor, a tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y que aquellos que están aquí presentes en esta mañana o estarán oyendo después la palabra a través de YouTube, que puedan, Señor, entender, que sus ojos puedan abrirse para oír y entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Entonces la Biblia dice allí en 1 Corintios, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Verdad? Dice la Biblia entonces que Dios se agradó de salvar, y aquí no dice salvar al mundo. ¿Salvar a quién? A los creyentes. Entonces vemos que esta palabra aquí, otra vez volvemos al original, la palabra salvar aquí es sozo en el original, ¿verdad? No es salvación para la vida eterna, sino aquí este salvar tiene que ver con salvar, sanar, liberar. O sea, la Biblia dice que mediante la predicación del Evangelio, dice aquí, pues ya la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces la Biblia dice que Dios se agradó de salvar ¿a quién? A los creyentes. No dice al mundo, no dice al incrédulo, dice a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí no está hablando de la locura del predicador, ¿verdad? Hay predicadores que son, ¿verdad? Está la locura de los predicadores. Pero aquí dice la Biblia que la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a examinar la palabra de Dios, es una locura, ¿verdad? ¿Quién cree? El que supuestamente es sabio de este mundo, para él son locura la palabra de Dios. ¿Por qué? La Biblia dice, Jesús dice, Padre, te alabo, te adoro porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y se las revelaste a estos pequeñitos, a tus hijos. O sea, lo que nosotros estamos hablando aquí en la sabiduría humana es locura. Por eso que el Evangelio es locura, ¿verdad? Pablo decía que el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero es locura para los que se pierden, ¿verdad? Y la Biblia dice entonces que Dios se agradó de salvarnos por la predicación del Evangelio. Hay algo que yo ya he dicho y continúo diciendo, lo único que cambia la vida de las personas es la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios es tan importante. Las personas no dan peso, y eso tiene que ver con gloria, lo que vamos a hablar hoy. Las personas no dan valor a la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces las personas no le dan el verdadero valor al mensaje de la palabra de Dios. Hubo una época, la época de la pandemia, que mucha gente, incluso nosotros, tuvimos que participar de los cultos mirándolos online en YouTube, en vivo, ¿verdad? Pero eso es terrible. ¿Por qué? Porque muchos decían, bueno, prepárate unos matecitos, comprate unos bizcochitos y vamos a oír el culto de hoy que lo va a ser transmitido. Y ahí allá el pastor comenzaba a predicar y estaba papá, mamá, era la familia, era pandemia, nadie podía salir. Los hijitos, uno corriendo, uno saltando, salí de ahí, va a romper eso, ya te dije. Y el pastor predicando allá adelante, viste que mañana tenemos, tómate un mate ahí, agarra un bizcochito. Y el pastor predicando allá, mientras estaba la palabra corriendo allá, todo eso iba sucediendo, ¿verdad? La persona es, espera que ya voy al baño, ya estoy en mi casa, voy a traer un vaso con agua. La mayoría de las personas eran poco lo que realmente se sentaba y decían, no me voy a enfocar, no me hables, no me mires, quédate ahí.
¿Verdad que era así? Usted se sentaba con alguien al lado, estaba oyendo la palabra, de repente venía alguna distracción. Y eso muchas veces robaba la palabra. En muchos lugares las personas continuaron, aquí no tanto, pero en Brasil mucha gente se acostumbró a ese culto online. Me quedo en casa, escucho la palabra, me puedo levantar un poco más tarde, es domingo, tomo cafecito tranquilo, ¿verdad? Allá en Brasil, por ejemplo, el culto creo que comienza como a las 10 o a las 10 más o menos. Entonces, si estoy en mi casa, me levanto tranquilito, tomo un café, prendo la televisión y escucho la palabra. Pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo usted escuchar en la televisión que usted estar aquí presente, ¿verdad? Hay una unción diferente. La palabra tiene poder, tiene unción, pero estar aquí hay una unción diferente. ¿Por qué? Porque usted está aquí concentrado para oír la palabra. Usted ahora en este momento, sus hijos están allá, ustedes saben que ellos están recibiendo la palabra, usted está aquí enfocado solo para oír la palabra, no hay ninguna distracción, ¿verdad? Lo único que lo puede distraer es algún pensamiento que puede venir a su mente de lo que usted tiene que hacer mañana, pasado. Usted reprenda en el nombre de Jesús y enfóquese, preste atención a la palabra. Amén. Porque la palabra es poder. La Biblia dice que ella es poder, ella nos salva, ¿verdad? Y nos salva, dijimos que era sanar, liberar. ¿Liberar de qué? Liberar de la escasez, liberar de la miseria, liberar de los problemas, sanar de las enfermedades. La palabra tiene poder, ¿verdad? Nosotros tuvimos la capacitación, yo tuve la capacitación de pastores allá en Porto Alegre, donde habían pastores de todo lo que es, pastores, obreros y discipuladores. Habían unos cuantos, los hermanos vieron algunos videos que subimos, ¿verdad? Y algo que el pastor decía, el pastor Alvicio, el pastor presidente, que algo que Dios habló a su espíritu en estos días mientras él estaba predicando, es que Dios iba a hacer cosas a través de la palabra mientras la palabra iba a estar siendo ministrada. O sea, mientras las personas estuviesen oyendo la palabra, Él dice que milagros iban a suceder en la vida de las personas, ¿verdad? Y solo que eso, Él dijo que Él sintió de parte de Dios. Pero nosotros tenemos un testimonio aquí, como dijo Cristiane, de Sharon, la hermana allá de Tacuarembó, que estuvo meses con el pie hinchado, se le empezó a hinchar el pie, tuvo que usar muletas porque los médicos no sabían qué hacía, vino a Montevideo, hizo varios exámenes y no le encontraban qué problema tenía. Los médicos dijeron que probablemente corría el riesgo de tener que amputarle la pierna, el pie, porque el pie estaba hinchado, ella no podía caminar y no sabían cuál era el problema, ¿verdad? Habían varias suposiciones, pero no sabían cuál era el problema. Ella fue a la conferencia allá en Porto Alegre en muleta, con el pie duro, no podía firmarlo, no podía caminar, ¿verdad? Y no podía andar. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Estábamos allá en medio de la conferencia, hasta ahora me acuerdo, estaba el pastor Alvicio predicando y la palabra que él estaba ministrando era que somos hijos amados. ¿Verdad? Que usted, hijo amado, somos hijos amados por Dios, Dios nos ama. Mientras el pastor predicaba esa palabra, o sea, no era cura, no era poder, no era unción, no era fuego, coloque la mano sobre eso, vamos a orar por enfermedad. No fue nada de eso. Mientras el pastor decía, somos hijos amados, usted es amado por Dios, ella sintió como que el pie, se estraló algo en el pie y lo comenzó a mover. Empezó a mover el pie se le comenzó a deshinchar y ella salió de allá sin muleta, ¿verdad? Claro que le costó andar porque fue meses que ella estuvo sin caminar el pie, pero ¿qué es lo que sucedió? Allí nadie oró, nadie no dijo salga de su lugar y ore por un enfermo, hay alguien enfermo que necesita oración, nadie oró, fue la palabra que estaba haciendo, no era ni siquiera palabra de sanidad, ¿verdad? Era, eres hijo amado, eres hija amada, Dios te ama, somos amados. Eso simplemente, de repente el milagro sucedió allí, ¿verdad? En la vida de ella. El pastor lo declaró ahora, pero ya estaba sucediendo y va a suceder en nuestro medio. Amén. ¿Verdad? Muchas veces nosotros estamos acostumbrados y hay muchos coaches, ¿verdad? Los coaches son aquellos, en español sería como motivadores, ¿verdad? Hay muchos por ahí que los motivadores normalmente le enseñan 5 claves para usted ser próspero. Y algo que el pastor comentaba allá en la capacitación, que hay muchos de esos motivadores que incluso son cristianos. Entonces, pero ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos mezclan un poco la palabra de Dios, los principios que ellos conocen, con motivación. ¿Y qué es lo que dicen? Tú puedes,
levántate, tú puedes todo, en ti está la fuerza, tienes que creer en ti mismo, tienes que saber que tú lo puedes. Te voy a dar 5 claves para prosperar en la vida. Y ahí usted toma esas 5 claves y las coloca en su vida. Pero de repente usted las pone en práctica a las 5 y dice, a mí no me funcionó, sigo más pobre que cuando empecé a hacer este curso. Ya vio que todo el tiempo estamos siendo bombardeados en las redes sociales. Quieres prosperar, quieres trabajar para ti mismo, quieres ser autónomo, quieres vivir una vida de prosperidad. Te voy a dar 5 claves para eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la diferencia? Que esos motivadores siempre están relacionados con usted. Usted tiene que hacer. Y ahí cuando usted coloca esas 5 claves para prosperar, para cambiar, ¿verdad? Para cambiar de vida, las aplica a su vida y usted llega a cierto punto que usted dice, no, pero no funciona. ¿Por qué que no funciona? Y ahí usted va y le dice al coach, al motivador, le dice, pero yo coloqué en práctica lo que usted me dijo y no funcionó. ¿Qué es lo que le va a decir? En algo habrá fallado, en algo se habrá equivocado, en algo se habrá equivocado. ¿Verdad? ¿Qué es lo que? No, vuelva aquí, llega ahí la gente. Fui yo que lo distraje, así que la culpa es mía. Y ahí usted le dice a esa persona, no, pero me falló. ¿Qué es lo que le va a decir? Algo habrás puesto mal, en algo habrás fallado. Si vos haces de la manera que yo te digo, ¿verdad? Si vos haces de la manera que yo te digo, te va a funcionar. Y ahí, ¿qué es lo que usted piensa? Bueno, entonces estoy perdido porque hago y no me funciona. Pero ¿cuál es la diferencia con la palabra de Dios, el Evangelio y esos motivadores? Que la palabra de Dios, el Evangelio, no es con lo que usted hace, ¿verdad? El Evangelio es creer con lo que Él hizo. Allí el Salmo 107:20 dice así, Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. ¿Qué es lo que nos sana? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos libra de la ruina? ¿Qué es la ruina? La miseria, la escasez, la destrucción. La Biblia dice que Él envió su palabra, nos sanó y nos libró de la ruina. ¿Qué es lo que lo sana a usted? ¿Qué es lo que lo libra de la ruina a usted? La palabra de Dios. Por eso debemos tener, ¿verdad?, los oídos abiertos. Si nosotros leemos allí en Hechos, ¿estás consiguiendo proyectar? Hechos 10:44, miren lo que dice. Aquí va a proyectar Juan para mí. Hechos 10:44. Miren lo que dice. Hechos 10:44. Estamos cerca. 10:44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiese derramado también sobre los gentiles. 46. Pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió. Hasta ahí. Dice allí en Hechos 44 que mientras Pedro estaba aún hablando, ¿qué es lo que sucedió? El Espíritu Santo descendió sobre todas las personas que estaban en aquel lugar. ¿Verdad? ¿Y cuál era el mensaje de Pedro? Era el mensaje de sanidad, ¿verdad? Era el mensaje de reciban el Espíritu Santo. Era el mensaje del Evangelio. Él estaba hablando la palabra de Dios y mientras él hablaba la palabra de Dios, dice que el Espíritu Santo descendió sobre aquel lugar. Las personas comenzaron a hablar en nuevas lenguas, las personas comenzaron a fluir en los dones de Dios por causa de la palabra, ¿verdad? Porque una palabra fue liberada sobre aquel lugar, ¿verdad? Y la Biblia dice que todos los que estaban allí fueron llenos de la gloria de Dios. Fueron llenos de la presencia de Dios, del don del Espíritu, ¿verdad? Como dijimos, esa palabra, esa gloria, que fue lo que en el Nuevo Testamento hablamos, ¿verdad? La palabra que decía ahí era doxa. La gloria descendió en aquel lugar, era doxa, que tenía que ver con una buena opinión al respecto de alguien. ¿Qué es lo que sucedió? Pedro habló la palabra. ¿Y qué sucedió con la gente que estaba en aquel lugar? Comenzó a creer, comenzó a escuchar, comenzó a creer. Y lo que Pedro le empezó a decir, ellos comenzaron a oír.
Ahora, la Biblia dice que en cierta ocasión Pablo estaba cruzando por un lugar y había un enfermo. Y dice la Biblia que Pablo estaba anunciando el evangelio, estaba predicando la palabra. Y al ver Pablo en aquel hombre que había fe para el ser sanado, él va y le dice, levántate y anda. Y aquel paralítico que estaba allí en el camino se levantó. Pero ¿por qué es que Pablo vio fe en la vida de aquel hombre? Porque aquel hombre estaba escuchando la palabra de Dios. Por eso en esta mañana, ¿verdad? Usted no puede dejar que nada lo distraiga. Yo sé que mientras usted me está escuchando aquí, usted está pensando qué va a hacer cuando salga de aquí. Voy a pasar por la carnicería, voy a comprar 1 kilo de pulpa, voy a comprar unos huesitos, voy a hacer una sopita, me va a dar el tiempo. No deje que nada de eso. No, el lunes tengo el examen, los jóvenes. El lunes tengo parcial. Pai, no estudié nada, voy a tener que llegar. No permita que nada lo distraiga, ¿verdad? No permita que nada distraiga con otra cosa, sino que la palabra del Señor habla a su corazón. Decía allí en Hebreos 2:10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esto lo dijimos la otra semana. La Biblia dice que porque convenía aquel. ¿Quién era aquel? Jesús, ¿verdad? Por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Verdad? Y dijimos, eso ya lo dijimos la otra semana. Sería que Jesús estaba llevando al cielo. Era que estaba llevando muchos hijos al cielo. Dijimos que ese llevar a la gloria, ¿cuál gloria era esa? ¿Verdad? La gloria tenía que ver con la palabra de Dios. La Biblia dice que cuando Jesús fue a ser bautizado, hubieron 2 momentos, ¿verdad? 2 momentos en la vida de Jesús que el Padre habló algo al respecto de él. El primero, que por lo menos que nosotros vemos escrito en la Biblia, tal vez Dios habló otras veces, pero no lo vemos. Por lo menos 2 momentos en la Biblia que Dios habla respecto de Jesús. Primero, cuando Jesús fue a ser bautizado, la Biblia dice que los cielos se abrieron y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y el otro momento fue allí en el monte de la transfiguración. La Biblia dice que estaba Jesús toma Juan, Pedro, Jacob y lo trae para el monte. Él sube allí en el monte y en aquel monte aparece Moisés y Elías. Y la Biblia dice que Jesús se transfiguró, o sea, quedó con la gloria de Dios, ¿verdad? El brillo, la presencia de Dios estaba reflejada en él, pero también estaba allí Elías y Moisés. Elías representaba a los profetas del Antiguo Testamento. Para todo hebreo, la persona más importante en la vida de ellos era el profeta Elías, para los religiosos. Y el otro más importante para el hebreo era Moisés, que era el patriarca, ¿verdad? Era la ley. La Biblia representa la ley. El Antiguo Testamento, cuando la Biblia habla de Moisés, habla de la ley, ¿verdad? Y eran las 2 cosas importantes. Todo judío religioso tenía, era la ley y los profetas. De repente está allí Pedro, Jacobo y Juan, y la gloria de Dios llenó aquel lugar. Era presencia, era brillo, era resplandor, ¿verdad? Probablemente la misma que lo hizo a Pablo caer en el camino. Y de repente la Biblia dice que Pedro dice, Señor, ¿quiere que hagamos también otros altares? ¿Verdad? La Biblia usa otra palabra allí en la Reina Valera, enramadas. ¿Quiere que hagamos enramadas para ellos también, altares para ellos también? Cuando Pedro dice eso, ¿qué es lo que sucede? La Biblia dice que el lugar que estaban comenzó a temblar, se escucharon truenos y de repente una nube cubrió aquel lugar y oyeron una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, a él oigan. O sea, lo que le estaba diciendo Dios allí a los discípulos era, paren de oír la ley, paren de oír los profetas, ya pasó. Eso era Antiguo Testamento. Ahora yo tengo una nueva palabra para ustedes. Porque la ley y los profetas lo que hacían era que traer acusación sobre ellos. La ley, dice la Biblia, que la ley es la que da fuerza al pecado en nuestra vida. Querer vivir por la ley es querer agradar a Dios.
Entonces los discípulos querían hacer un altar y la voz del cielo dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco, a Él oigan, a Jesús oigan, ¿verdad? O sea, la gloria que llenó, que estaba sobre Jesús, dice que Él también la transmitió a nosotros, la ha dado, ¿verdad? El pasaje que leímos ahí, ¿verdad? Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, Él nos llevó a la gloria. Y Jesús dice también en Juan 17, ¿verdad? Jesús dice en Juan 17, dice así: os he transmitido la gloria que me habéis dado, para que sean uno como nosotros. O sea, Jesús, Dios dice que Dios le dio la gloria, y Jesús después, orando al Padre, dice: la gloria que tú me diste, yo se la he transmitido. En otras palabras, yo se la he dado. ¿Pero y cuál es esa gloria? El brillo. A ver, ¿dónde está el brillo? Yo sé que sí, esa gloria también existe, aunque usted no puede ver. Cuando usted llega a un lugar, las personas perciben algo diferente en usted. Ya vio cuando usted conversa con alguien y después de conversar un rato con esta persona, la persona dice: no, yo soy cristiano. ¿Qué es lo que usted dice? No, yo percibí algo diferente en vos. Yo sabía que vos tenías que ser cristiano, ¿verdad? O entonces, cuando es del otro lado contrario también, que usted ve a una persona, el solo hecho de verla nomás, te dice: esta persona algo raro tiene en ella, esta persona está envuelta en algo extraño. Te percibe, ¿verdad? Jesús dice: la gloria que tú me has dado, yo se la he transmitido a ellos. ¿Y cuál fue esa gloria que Jesús recibió? ¿Verdad? ¿Cuál fue la gloria que Jesús recibió que nos dio a nosotros? La Biblia dice que Jesús oyó una palabra: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y cuando esa voz habló sobre él, ¿qué es lo que sucedió? Los cielos fueron abiertos. O sea, los cielos estaban abiertos sobre Jesús. Entonces, esa gloria que Jesús recibió, que está sobre nosotros, ¿cuál es esa gloria? Que los cielos están abiertos sobre su vida también. Porque la gloria que Jesús recibió nos dio a nosotros. ¿Cuándo nos dio esa gloria? Cuando nos colocó en Él. La Biblia dice que fuimos colocados en Cristo, estamos en Él, ¿verdad? Segunda de Pedro 1, 17 y 18. Dice así, segunda de Pedro capítulo 1, versículos 16, 17 y 18. Pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, ¿Él quién? Jesús. Cuando Él recibió honra y gloria del Padre, le fue enviada desde la magnificencia gloria, de la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Estaba hablando del monte de la transfiguración. Pedro dice aquí: cuando Jesús recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, la Biblia dice que la gloria vino cuando Dios dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, la gloria que vino sobre Jesús era el entender que Él era Hijo amado. Vemos que enseguida que Jesús es bautizado, cuando el Padre se abre los cielos y el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, enseguida Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Y Satanás, ¿qué es lo que le dice? Enseguida le dice: si eres Hijo de Dios, dile a estas piedras, porque Jesús estaba ayunando, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres Hijo de Dios, lárgate de esta altura, de esta montaña, porque escrito está: sus ángeles mandará para que no tropieces en piedra. Si eres Hijo de Dios, todo el tiempo Satanás lo tentó a Jesús diciéndole: si eres Hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Algo que nosotros ya hemos dicho en otras ocasiones. El diablo, él es mentiroso. Usted sabe que él es mentiroso. Usted sabe que él es engañador. Pero el diablo no siempre usa mentira para engañarlo a usted, ¿verdad? Él también usa ¿qué? Verdad.
Pero el diablo no usa toda la verdad. ¿Se acuerdan cuando engañó a Adán y Eva? ¿Qué le dijo? ¿Qué es lo que dijo Dios? No, Dios dijo que cuando comamos de este árbol vamos a morir. ¿Qué es lo que le dice? No, él sabe, mentira, él sabe que cuando coman van a ser igual que él. Él engañó a Adán y Eva, ¿verdad? Con esa palabra. Pero ¿qué es lo que sucede? Él engañó con media verdad. ¿Por qué? Porque ellos murieron después que comieron de aquel árbol. Naturalmente no murieron, pero murieron espiritualmente. Entonces el diablo, ¿qué es lo que él hace? El diablo agarra media verdad y él la invierte para que nosotros podamos creer. Entonces, ¿por qué es que el diablo no le dijo a Jesús lo que Dios había dicho? Probablemente el diablo estaría escondido en algún lugar oyendo aquella voz del cielo, ¿verdad? Dice, en verdad Dios dijo que vos sos hijo amado. Pero cuando el diablo lo va a tentar a Jesús, ¿qué es lo que le dice? Si eres hijo de Dios. ¿Por qué es que él no dijo si eres hijo amado de Dios? ¿Verdad? Porque él sabe que cuando nosotros entendemos, tenemos claridad de que somos hijos amados de Dios, la obra del diablo pierde la fuerza del poder del diablo. El diablo pierde fuerza sobre nuestra vida, porque soy amado. Jesús le hubiera dicho, no, sí, yo puedo convertir esta piedra en pan. Pero ¿por qué es que él no lo hizo? Porque si yo lo hago, estoy colocando en duda lo que Dios dice a mi respecto. O sea, Jesús estaba claro de quién era. Él estaba claro de que él era hijo amado. Él no era solamente hijo, era hijo amado. Por eso es que él no le hizo nada, no obedeció a Satanás, porque él no tenía que comprobarle nada, ¿verdad? Entonces esa gloria que Jesús, dice la Biblia, que él recibió, gloria y honra, y nos dio a nosotros, es saber que él era hijo amado. Y la Biblia dice allí en Juan, como nosotros ya hemos usado otras veces, ¿verdad? En Juan dice que como él es, nosotros ya somos en este mundo. Amén. Entonces somos hijos amados. ¿Usted cree eso? Amén. ¿Cuántos creen que son hijos amados? Amén. ¿Está claro eso para ustedes? Amén. ¿Verdad? Y este peso, como decíamos aquí, dar la palabra aquí, gloria, que es kabod, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo era doxo. En el Antiguo era kabod. Kabod significa peso, ¿verdad? Pero ¿cuál peso es ese? Yo sé que en el español no es muy común, no es muy usada esa palabra. Pero este peso significa dar peso a algo. Usted sabe lo que es dar peso a algo. No es el peso que pesa para abajo y se cae. ¿Verdad? En el idioma español existe, nosotros no usamos mucho esa palabra. Cuando nosotros damos peso a una palabra, es darle valor, ¿verdad? Podríamos traducir ese peso como dar valor. Entonces esa gloria que dice allí, kabod, ¿verdad? Que era gloria a Dios, tiene que ver con dar peso a Dios. ¿Y qué es dar peso a Dios? Es dar peso a la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces nosotros damos peso a cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces damos peso y eso tiene que ver cómo crecer, cómo la gloria puede crecer en nosotros, ¿verdad? Allí en Mateo 3, 16, 17 dice así, ya lo dijimos a esto, lo citamos recién. Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Verdad? Entonces otra vez lo que dijimos aquí, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, ¿qué es dar gloria a Dios? Dijimos, ¿se acuerda la otra palabra? Dijimos, nos fortalecemos dando gloria a Dios. Que en el Nuevo Testamento era doxo, que significaba, ¿verdad?, una buena opinión. Pero en el Antiguo Testamento es kabod, que significa dar peso. ¿Dar peso a qué? Dar peso a la palabra de Dios. Entonces, dar peso es valorar. Usted ya percibió como muchas veces nosotros damos peso, más peso a las palabras de otras personas que lo que Dios dice a nuestro respecto. Usted va al hospital, el médico le da, que es una persona especializada, el médico le hace un examen y le dice, bueno, llame a su esposa o su marido, llame a sus hijos y vengan aquí.
le quiero decir que ya nuestra parte acabó. No tenemos nada que hacer. Le quedan 3 meses de vida. Cuando mucho, cuidándose, le queda 6 meses de vida. Y ahí le va a decir, bueno, ahora no hay nada que podamos hacer. Ahora solamente un milagro en su vida. Solamente Dios en su vida. Y ahí, ¿qué es lo que nosotros decimos enseguida? Estoy frito, estoy en el horno. O sea, morí, ya morí, me voy de aquí, ya muero. Una semana voy a morir. Y mucha gente muere cuando recibe una palabra esa. ¿Por qué? Porque da peso a la palabra de un médico. Usted va al médico, el médico dice, usted tiene una infección, vamos a tener que, si no se mejora, vamos a tener que quitarle un órgano. ¿Verdad? Y usted dice, bueno, ¿por qué que nosotros vamos al médico y le creemos de primera? Porque usted dice, no, porque es especialista, el tipo estudió tantos años para eso. Pero ¿por qué que muchas veces nos cuesta creer la palabra de Dios, lo que Dios dice a nuestro respecto, como creemos a un médico? Ya vio cómo las personas hablan afuera y muchas veces creemos lo que las personas dicen allá afuera. Impresionante, ¿verdad? Las personas allá afuera dicen, no, porque la cosa está empeorando y que va a empeorar todavía porque este gobierno hizo tal cosa. Usted ni sabe si... No, porque el gobierno pasado hizo tal cosa. Porque están haciendo aquí en el país una inversión que va a dejar el país en más crisis. ¿Usted cree? Usted escucha la noticia y cree, prende la televisión, dicen, no, porque va a suceder en el país tal cosa. ¿Usted cree? Le dicen que va a llover mañana, ¿usted cree? Dicen que viene ahí el temporal del Niño y que va a venir grandes inundaciones. ¿Usted cree? No, yo creo porque el del tiempo me dijo. Y son gente especializada, ¿verdad? Creemos, muchas veces damos peso a la palabra de las personas. Pero ¿por qué nos cuesta tanto darle peso a la palabra de Dios? Ya vio, como muchas veces creemos en lo que los otros dicen y no creemos lo que la palabra de Dios dice a nuestro respecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros atribuimos peso a la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Obtenemos más gloria de parte de Dios, ¿verdad? Obtenemos más gloria, ¿verdad? Hay un problema muchas veces cuando nosotros no damos peso a la palabra. Ya vio cuando nuestros hijos chicos, yo tengo un hijo que está en la edad de que habla hasta por los codos, ¿verdad, Cristian? Y hay veces que él habla y usted sabe que a veces la cabeza no consigue acompañar todas las palabras que ellos dicen. Y él se levanta y dice, buen día, papá. Y empieza, porque me compré la figurita y ahora estamos en el miti-miti. Y el miti-miti, sabía que ya tengo 7 miti-miti. Y sabía que me falta 1 para tener 8. Y sabía que me quiero ganar un videojuego. Y sabía, papá, que un amigo mío tiene 40 miti-miti. Papá. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Para usted eso es pavada que me está hablando. Pero para su hijo no es. Para su hijo es importante. Y muchas veces nosotros nos damos peso para la palabra de nuestros hijos. ¿Qué es lo que decimos? Callate, me tenés atomizado. En vez de decir, pará un poquito, mirá, papá ahora, yo trato de hacer eso siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que darle valor a la palabra que él dice, peso. Ahí yo digo, mira, papá ahora no te puedo atender, estoy ocupado preparando la palabra aquí, así que por favor, Cristian, jugá un poco y después vení y me hablás que sí te presto atención. En otro momento papá te escucha. Y cuando él me habla las cosas, ¿verdad? Que para mí no me importa lo que dice, digo, pa, ¿en serio? Sí, tu compañero. ¿Y quién es ese compañero? Pa, ¿en serio? Pa, qué bueno. Y él me habla y queda más contento. ¿Por qué? Porque le estoy dando peso a lo que él dice, ¿verdad? Y él se siente realizado. Pero cuando nosotros lo ignoramos, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros lo ignoramos? Hay una palabra en el original que es para maldición, ¿verdad? Maldición, la palabra hebrea para maldición es kalar, que significa tomar a la ligera, no dar importancia. ¿Usted sabe por qué es que la mayoría de los jóvenes entran en las drogas, entran en las barras bravas? ¿Por qué es que la mayoría de los jóvenes entran en barras? Aquí no tenemos tanto problema en Uruguay con las barras bravas, ¿verdad? En otros países, Salvador, eso existen las
las maras que le dicen ellos, que son barras que se juntan para robar, delinquir, para traficar. ¿Por qué que esos jóvenes entran en esos lugares? Muchas veces, ¿por qué? Porque en su casa los padres, las madres, la familia no le da valor. Entonces cuando ellos llegan a esos lugares, ¿verdad? A una barra, a una mara de eso, el jefe de la barra, que es un hombre importante, el jefe de los traficantes, que es una persona importante, son gente rica, porque son los cabezas, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice? Lo trae, ¿verdad? El que se está iniciando y lo escucha. Y le dice, ¿cuál es tu problema? No, mi problema es tanto, papá, sí, qué interesante, qué bueno. Y ahí el joven, ¿qué es lo que siente? Aquí me escuchan, aquí me prestan atención, aquí oyen lo que yo quiero decir. Y le dicen, no, somos una familia. Usted sabe, muchas barras de esas para iniciarse le dan una paliza primero, lo dejan medio muerto. Si él quiere permanecer, ¿verdad? Permanece, y después le dicen, bueno, si alguien te toca a vos, nosotros lo destrozamos. Así que vos estás seguro ahora, ¿verdad? Y lo escuchan. Y ahí ese joven se siente valorado. Y como se siente valorado, ¿qué es lo que hace? Aquí es mi familia. Y entran en el mundo de la delincuencia por causa de que hay alguien que lo escucha. Porque muchas veces en el hogar no hubo un padre presente, una madre presente, no hubo alguien que le dijo, vení para mí, vos sos importante, lo que vos estás diciendo, darle peso. Entonces esa palabra de tomar las cosas a la ligera es maldición. Muchas consecuencias que tenemos en nuestras familias es por causa de maldición. ¿Y cuál es la maldición? No dar peso a lo que nuestros hijos están diciendo. No dar valor a lo que nos están hablando. Y muchas veces los perdemos por causa de eso. Pero también nosotros perdemos, porque la palabra maldición es tomar a la ligera, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios a la ligera. Cuando no le damos el peso, cuando menospreciamos la palabra de Dios, estamos trayendo maldición para nuestras vidas. Yo sé que usted puede decir, no, pero la Biblia dice que ninguna maldición, ninguna condenación, ya fuimos libres de toda maldición, fuimos libres. Pero cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y la despreciamos, estamos trayendo maldición sobre nuestras vidas, ¿verdad? La palabra, justamente la palabra que dijimos ahí, de gloria, es dar peso. Cuando nosotros atribuimos peso a la palabra de Dios, estamos trayendo gloria sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿a qué le está dando peso en su vida? ¿Verdad? ¿Qué es lo que usted le está, qué palabra está oyendo usted? ¿Verdad? ¿Qué palabra le está dando peso a usted? Lo que el diablo está diciendo, lo que las personas dicen, o lo que Dios dice a su respecto. ¿Verdad? ¿Qué palabra a usted le está dando peso? ¿Qué es lo que le está dando peso en su vida? ¿Verdad? Usted es consciente de que el Espíritu de Dios está en usted, está entre nosotros, ¿verdad? ¿A qué le está dando peso? Usted le está dando peso a la presencia de Dios, ¿verdad? Por eso que nosotros comenzamos nuestro culto ¿con qué? Con alabanza. ¿Qué es alabanza? Alabanza es hablar bien al respecto de Dios. Alabanza es dar gloria a Dios, ¿verdad? Nosotros comenzamos nuestro culto dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque eso trae peso, ¿verdad? No es por acaso. Nosotros no comenzamos el culto con alabanza porque queda más lindo. Ah, no, queda más lindo para entretener a los hermanos. No es así. Comenzamos el culto con alabanza, ¿por qué? Porque comenzamos diciendo, Señor, quiero conocerte cada día más. Señor, no puedo vivir sin ti. Señor, tú eres lo más importante en mi vida. Señor, quiero oír tu voz, quiero conocerte. ¿Verdad? ¿Y cómo oímos la voz del Señor? ¿Cómo lo conocemos? A través de la palabra. Si hay algo poderoso en muchas iglesias, la palabra, ¿verdad?, no tiene mucho peso. La palabra es 10, 15 minutos y 50 minutos de alabanza. Hay iglesias que tendría que ser así mismo, ¿verdad? Principalmente aquellas que son legalistas, ¿verdad? Que el pastor predica la ley. Por lo menos en medio de la alabanza hay un poco de gracia. Entonces es mejor que escuchen la alabanza. La alabanza es la palabra de Dios también, ¿verdad? Pero nosotros comenzamos nuestro culto atribuyendo gloria a Dios. Salmo 104 dice así, Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid
su nombre, alabarle, bendecir su nombre. ¿Qué es bendecir su nombre? Es dar gloria. Salmo 34:3 dice así: engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a su nombre. ¿Cómo exaltamos su nombre? Dándole gloria a Dios, diciéndole que lo que Él dice es verdad, diciendo lo que Él dice, yo creo. Amén.